Y alguna vez a una autoridad le preguntaron, ¿qué es la verdad? Y yo estaba buscando acerca de lo que dice en un diccionario ahí en un explorador, en Google estaba ahí buscando, ¿qué es verdad? Y lo que encontré es esto, dice, es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, entre la realidad a la que se da dicha afirmación. Se refiere a la fidelidad de una idea. El término se usa en un sentido técnico, en diversos campos, como la ciencia, la lógica, las matemáticas y la filosofía. Esto muchos tienen que ver con ciencias exactas, ¿no? Por ahí que usted sabe, ¿no? 2 más 2, usted sabe que es 4, ¿sí? Entonces, pues la idea de que 2 más 2 es 4 se lleva a la realidad y uno lo verifica, ¿no? Eso es verdad. Y entonces a esto se le da la idea. Encontré que había un hombre que se llama Esopo. ¿Quién fue Esopo? No sé si usted alguna vez escuchó un cuento que nos contaban de niños que se llamaba El Pastorcito Mentiroso. ¿Escuchó alguna vez de eso? El Pastorcito Mentiroso fue escrito por Esopo. Él era un fabulista de lo que era el imperio griego. Él vivió más o menos en el año 500, 600 antes de Cristo y escribió esta fábula pensando en la advertencia que se tenían que hacer acerca de las personas mentirosas y el abuso de la confianza. Y ustedes se ponen a pensar, ¿no? Esa es la realidad de muchas personas, ¿no? Uno no puede fiarse de mucha gente que llegue y le diga algo. Muchas personas tienen que firmar un contrato para poder tener válida su palabra, porque uno no le cree. ¿Sí? No sé si a usted le pasa, cuando usted va a hablar con alguien y le dice, mire, sí, le vendo esta casa y queremos hacerlo de palabra. En este tiempo la palabra podríamos decir que no vale. No debería ser así. Pero la verdad es que la verdad no es lo que predomina en este mundo. Predomina es la mentira. Como este pastorcito mentiroso que estaba ahí con esa idea de ir allá al pueblo y decirle que venía el lobo, pero nunca vino hasta que ya vino y allá nadie le creyó. De la misma manera, este mundo es un mundo lleno de mentiras. Estamos viviendo en un mundo que la mentira prevalece. Mucha gente dice mentiras. Acá mismo, cuando vienen los niños a semillitas, hay algunos que uno dice, uy, difícil creerle porque a toda hora está diciendo mentiras. Vivimos en un mundo de mentiras. Por ejemplo, ahora, hace poco estaba en un grupo de padres que nos preguntaron acerca de esto y a mi nena, Abigail, en donde yo la llevo a Filarmónica, hay unos niños que le empezaron a decir cosas pues feas, ¿no? Cosas que no estaban bien. Y algo lindo que ha pasado con ella es que ella no sabe mucho de groserías, nada de eso. Ya no entiende qué es eso. Entonces muchas veces nos pregunta a mi esposa y a mí, papi, ¿qué es eso? Papi, ¿qué significa eso? Y había algunos niños que estaban diciendo mentiras a mi hija. Y qué bueno fue confrontarla con la verdad, afirmarle la verdad. ¿Cuántas personas por ahí usted le dice, no, sabe que usted no sirve para nada? ¿Eso es verdad? La verdad, eso no es verdad. Dios dice que eso no es verdad. Todo lo contrario, la palabra de Dios habla acerca de que usted, para Dios, es como un poema. En Cristo, cuando usted conoció a Cristo, Dios lo llama a usted de una manera completamente distinta. Entonces, hoy quisiéramos hablar acerca de esto y el mensaje lo hemos titulado Verdad para hoy. Verdad para hoy. Y vamos a ver 3 lecciones sobre la verdad. Y las vamos a encontrar en el libro de Juan, el libro que hemos estado estudiando por varios meses acá en la iglesia. Libro de Juan, capítulo 18. Vamos a leer los versículos que vamos a estudiar y luego de eso vamos a estar ahí tomándolo de a pedacitos. ¿Listo? Entonces, libro de Juan, capítulo 18, versículos desde el 12
hasta el 27. Le voy a pedir por favor que lo leamos de manera antifonal. Yo leo uno y ustedes me ayudan con el siguiente. Dice así, versículo 12 de Juan 18. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Por favor. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otros discípulos. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Hasta ahí nomás. Vamos a estudiar entonces 3 lecciones sobre la verdad. ¿Listo? La primera lección que vamos a ver aquí la vamos a encontrar en el versículo 12 y 13 y después desde el 19 hasta el 23. Esta verdad yo le he puesto la verdad que no conviene. ¿Sí? La primera lección que vamos a ver es la verdad que no conviene. Leamos el versículo 12. Dice: entonces la compañía de soldados. Si ustedes se acuerdan, el hermano Juan Pablo nos había dicho que compañía de soldados no habla acerca de un grupo pequeño, es un grupo grande. Más o menos habla entre 300 y 600 soldados que iban allí. Aparte de estos 600 o 300 o por ahí un número medio cercano, dice que iba el tribuno. El tribuno era el capitán de esos 300 o 600. Aparte iban unos alguaciles de los judíos. Eso habla acerca de los siervos judíos que estaban por ahí sirviendo en el templo. Y prendieron a Jesús y le ataron, le cogieron con cadenas. Versículo 13. Y le llevaron primeramente ¿a quién? A Anás. Y ahí encontramos a nuestro primer personaje. ¿Quién es Anás? Fíjese que ahí dice que era el suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Y yo me puse a preguntar, ¿y por qué está este hombre aquí? ¿Qué tiene que ver ahí? Porque pues él no es sumo sacerdote. ¿Quién es Anás? Mire por favor conmigo, vamos ahí a buscar en la Biblia, en el libro de Lucas. Deje un dedo en Juan, pero vamos a Lucas. Lucas capítulo 3.
versículo 2. Dice la palabra de Dios, y siendo sumos sacerdotes, ¿quién? Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Qué extraño, ¿no? ¿No que había solo un sumo sacerdote? En la Biblia habla acerca de que los sumos sacerdotes no es que eran varios, era uno. E iba cambiando con el tiempo en la medida que morían. O cuando ya tenían cierto cumplimiento de edad. Pero no es que hubiera varios. Entonces, ¿por qué acá vemos dos sumos sacerdotes? Yo encontré, buscando un poquito acerca de ellos, y encontré que Caifás fue sumo sacerdote desde el año 18 hasta el año 36 después de Cristo. Ese fue su periodo de sumo sacerdote. Pero Anás fue sumo sacerdote desde el año 6 hasta el año 15. O sea, en el tiempo en el que está el Señor Jesús, Anás no es sumo sacerdote. Pero acá llegan y dicen que es el sumo sacerdote. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Dentro de la sociedad judía empezó a haber cierto, como lo que a veces pasa en los gobiernos, de que entonces el que sigue en el mandato va a ser un familiar mío. Pero el mandato, la autoridad sigue siendo algo familiar. Anás tenía influencia en lo que era el sumo sacerdocio, a pesar de que no fuera el sumo sacerdote. La gente le seguía haciendo caso. La gente seguía buscando consejo en Anás. Y por eso ese día, los que estaban allí en la compañía, primeramente le llevaron a Jesús ante Anás. Si usted se fija en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 6, sigue habiendo este problema. En Hechos capítulo 4, versículo 6, dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Otra vez, la idea era un grupo de sacerdotes que gobernaban internamente al pueblo. No dejaron de seguir siendo autoridad. Y yo me puse a pensar un poquito en esto y pensaba, ¿será que a Anás le convenía que le siguieran diciendo sumo sacerdote? Sí, sí le conviene. Vemos aquí que le convenía porque la gente le seguía preguntando, le seguía diciendo, oye Anás, ¿y usted qué piensa? Anás, ¿podemos hacer esto o no podemos hacer esto? No dejó de tener poder Anás, siguió teniendo poder. Aparte, el sumo sacerdote tenía una casa para él, era un palacio. Y yo tengo mis sospechas, aunque no es algo que pueda encontrar, de que Anás seguía viviendo en esa casa junto con Caifás. Ahorita lo vamos a ver un poquito. Entonces tenía poder, tenía casa, tenía riquezas. La familia se había quedado con el gobierno del sumo sacerdocio y ellos tenían ciertos privilegios. Entonces, la verdad no le convenía a Anás. Lo mejor era seguir viviendo en una mentira donde le siguieran diciendo sumo sacerdote, ahí va el sumo sacerdote, pero él no era sumo sacerdote. Y sabe que a veces eso mismo pasa en la sociedad. A la gente le conviene seguir viviendo en una mentira más que en una verdad, por los privilegios que tiene, por las cosas que puede obtener con todo esto. Si usted se fija, en el capítulo 18, Anás no ha dejado de hablar, ni siquiera lo hemos visto hablar todavía. Capítulo 18, este grupo lleva a Jesús, al Señor Jesús, ante el sumo sacerdote, que no era el sumo sacerdote. Versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Sabe que las personas, cuando no le conviene que la verdad sea su compañera, sino mejor vivir en una mentira, algo que yo encontré aquí es que siguen cuestionando la verdad cuando ya la saben. Anás ya sabía lo que enseñaba el Señor Jesús. Anás ya sabía quién era el discípulo de Jesús.
La pregunta es, ¿para qué sigue preguntando? ¿Para qué preguntar algo que ya sabe? Pero es que cuando uno vive en una mentira, no le conviene que la verdad surja. No le conviene que las personas anden diciendo verdad. Mejor seguir viviendo en una mentira. A Anás le conviene seguir viviendo en mentiras. Porque el Señor dice allí que había hablado públicamente. Nadie podía decir que no había enseñado así como, oye, vamos a hablar de lo que es la vida eterna y vamos a hablarlo entre 5. No, él lo había hecho de manera pública. Todos sabían lo que enseñaba el Señor Jesús. ¿Quién eran los discípulos del Señor Jesús? ¿Quién no sabía eso? Toda la gente veía por ahí a 12 que estaban caminando con el Señor Jesús. Y aquellos que también eran sus discípulos a escondidas, pero también eran discípulos y lo seguían. Todos sabían. Entonces vemos aquí de que cuando la verdad no nos conviene, muchas veces lo que hacemos es cuestionar. Seguimos cuestionando la verdad. Empezamos a hacer preguntas cuando ya sabemos qué es la verdad. Pero uno más, mire lo que dice ahí en el versículo 22. Cuando el Señor Jesús le responde de esta manera al sumo sacerdote, que no era sumo sacerdote, versículo 22 dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Le dio un puño. No fue una cachetada así, pasito, ¿no? Le dio un golpazo. Y cuando le da el golpazo, dice el Señor Jesús que responde, si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Y algo que yo encontré es que cuando la verdad no nos conviene, queremos atacar la verdad. Queremos darle un puño a la verdad. Si la verdad no es algo que va a traer un beneficio para mí, mejor callemos la verdad. Y hagamos que nuestra verdad, entre comillas, sea la verdad que prospere. ¿Sabe que en este mundo estamos viviendo algo así? En este mundo la gente no le conviene la verdad, entonces está viviendo en una mentira. Y entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a cuestionar todo lo que tenga que ver con las palabras del Señor. Empiezan a hablar acerca de que el Señor en realidad no tiene palabras de vida eterna. Mucha gente empieza a denigrar las palabras del Señor y a cuestionar todo. Cada vez, como decía mi hermano Jorge, estamos de mal en peor. Y la gente quiere callar la verdad, cuestionando la verdad, haciendo preguntas que uno dice, pero ¿por qué preguntan eso? ¿A qué viene el caso? El otro día estábamos con unos chiquitos en la clase y, por ejemplo, empezaba un tema de el Señor Jesús murió en una cruz o en un madero. Bueno, se hace un problema con algo que en realidad uno dice, pero ¿por qué hacen un problema como esto? No, es que sabe que la Biblia no es verdad. El otro día escuchaba a Sabiduría para el Corazón, un programa muy bueno para que lo pueda escuchar. Y hablan acerca, por ejemplo, de que la ciudad de Nínive dice que no fue algo real. Por muchos años se dijo de que la ciudad de Nínive fue una mentira. Y un día un explorador, un arqueólogo llegó y encontró debajo de una montaña una gran ciudad preservada como nunca antes. ¿Y sabe cuál era la ciudad? La ciudad de Nínive. Y cuando la encontraron, ¿qué hicieron los demás? Les tocó callarse. Ahora en el Museo Británico están todos los monumentos ahí de Nínive, muestran de cómo eran de crueles los ninivitas, y entonces se verificó que la Biblia era verdad. Pero el mundo anda cuestionando la palabra de Dios hasta que más no pueda. En este tiempo estamos viviendo todo el tema de lo que es el homosexualismo, el lesbianismo y tantas cosas de estas, y el mundo sigue peleando y cuestionando acerca de lo que dice el Señor. De que no podemos dejar que las personas no sean libres, de que le estamos comentando es lo malo, pero todo lo contrario, la palabra de Dios es vida, es verdad, y si usted puede experimentar eso, se va a dar cuenta de que Dios no le está pidiendo algo malo. Dios no nos hizo para que estemos viviendo de esa manera.
Todo lo contrario, Él quiere que usted tenga una familia preciosa, que usted tenga hijos. Y va a saber que usted puede llenar así su corazón y no de esa manera. Pero el mundo sigue cuestionando la verdad, cuando la verdad no le conviene. Y cuando no puede cuestionar, entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a darle un puño. Vamos a atacar con violencia porque no queremos que la verdad siga. Y por eso es que yo he visto aquí que este hombre es un hombre que representa a esa verdad que no conviene que digamos. Un hombre que seguía diciéndose, no, sabe que él es el sumo sacerdote. Anás no era sumo sacerdote. Y la verdad va a seguir siendo verdad, aunque la gente no le convenga de que se diga la verdad. Entonces, primer punto, la verdad que sí conviene, pero en realidad en este punto sería que no conviene. La verdad no conviene muchas veces. Les dejo tres versículos para que puedan ahí anotar. Proverbios 14:25 dice que la mentira no libra. Proverbios 19:8 dice que la mentira hace que las personas perezcan. Y uno que me pareció muy interesante, Proverbios 20:17 dice que la mentira llena la boca de cascajo. Me pareció muy interesante ese porque hay traducciones diferentes del mismo versículo y dice que el cascajo es que llena de arena, llena de grava, llena de basura la boca. La mentira llena de basura la boca. ¿Usted se ha metido basura en la boca? Espero que no lo meta porque se va a enfermar. Pero la verdad es que la mentira hace eso enferma, no libra a nadie, no trae prosperidad, eso es la mentira. La mentira en este mundo no le va a traer nada bueno, pero seguimos viendo. Primero, entonces, hemos visto la verdad que no conviene, pero ahora vamos a leer el versículo 14. Versículo 14 dice, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Esta segunda verdad, o la enseñanza que vamos a ver ahora, es la verdad que sí conviene. Ya no es la que no conviene, sino la que sí conviene. Mire que acá habla acerca de que Caifás, el sumo sacerdote, aquel año había dicho algo. Él había dicho de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Cuándo había dicho eso? Vamos a ir al libro de Juan. Pero vamos a ir un poquito más atrás, el capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 49. Vamos a leer un poquito antes. 48 en adelante. Dice, si le dejamos así, todos creerán en él. ¿En quién iban a creer? En el Señor Jesús. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero mire lo que dice el 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Qué pasó ese día? Caifás abrió su boca y Dios utilizó la boca de este hombre impío para decir una gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad? Que conviene que un hombre muera por el pueblo. ¿Quién era ese hombre? Jesús. El pueblo debía morir. Ellos estaban interesados en que el pueblo pudiera salvarse del imperio romano.
Y Caifás dice, nos conviene de que solo maten a Jesús, que hagamos ver a Jesús mal. Pero sin quererlo, Dios utilizó la boca de este hombre para decir la verdad central del cristianismo, que tiene que ver con que el Señor Jesús toma nuestro lugar. Él sustituye el lugar de muerte que usted tiene, que yo tengo. Mire lo que dice algunos pasajes en la Escritura acerca de esto. Vamos a ir al libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 49. Isaías capítulo 49, versículo 6, dice 49, 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El profeta estaba ahí hablando acerca de uno que iba a venir y que iba a ser luz de las naciones. ¿Y salvación hasta dónde? Hasta el fin, hasta el postrero, hasta el fin. El postrero significa el final, hasta el final. Todos iban a ser salvos por un solo hombre. Leamos por favor lo que dice en el libro de Hechos. Vamos a Hechos ahora. Hechos capítulo 11. Hechos 11, versículo 18, dice así la palabra de Dios. Entonces, ¿oías estas cosas? Callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. ¿Para qué? Para vida. Otra vez, salvación para ¿cuántas personas? Para todos, para los gentiles incluso podían ahora ser salvos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Miren lo que dice el pasaje en Primera de Juan 2, 2. Casi al final de la Biblia. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por ¿cuántos? Por los de todo el mundo. La palabra propiciación tiene que ver con satisfacer la ira de Dios. ¿Cómo se... No sé si se dice satisfacción, pero ¿cómo quedó satisfecha la ira de Dios? Por el sacrificio de un solo hombre. ¿Quién es? Jesús. Romanos 5:8, que muchos de nosotros lo sabemos, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El sacrificio de un solo hombre por todos. Uno vale por todos. ¿Por qué vale por todos? Porque Él es el Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, que quita el pecado del mundo. Todos nosotros tenemos una deuda de muerte con Dios a causa de nuestros pecados. Si usted se muere hoy, como le decíamos en la Santa Cena, y está sin arreglar sus cuentas con Dios, su único destino se llama el infierno. Pero cuando Cristo llega a la vida, el sacrificio de uno paga por su vida y por todos aquellos que confían en Cristo. La muerte a favor de todo el mundo. Usted y yo, por nuestros pecados, somos culpables ante la ley de Dios, pero Cristo puede pagar en lugar de nosotros la pena de muerte. Él murió por nosotros. Esta verdad sí conviene. La primera no conviene. La primera es una mentira. Pero la verdad que sí conviene es que usted confiese sus pecados, que se arrepienta y que confíe en Cristo como su Salvador.
Esa sí le conviene. No es fácil confesar pecados. No es fácil que usted hable con el Señor y confiese todo lo que usted ha hecho. Que se arrepienta y que vaya a Jesús y le pida que sea salvo. Pero esta verdad sí le conviene. Esta verdad le va a traer vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces vamos dos. ¿Listo? Primera, la verdad que no conviene. La segunda es la verdad que sí conviene. Y última, vamos otra vez al libro de Juan. Juan capítulo 18. Y ahora vamos a ver desde el versículo 15 hasta el versículo 18 y nos saltamos el primer juicio que hizo el Señor Jesús, le hicieron al Señor Jesús, y en el versículo 25 hasta el versículo 27. El hombre en escena se llama Pedro. Dice ahí la palabra de Dios, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Los que estudian un poquito la escritura hablan acerca de que este otro discípulo se llama Juan. Es lo más probable, pero no es definitivo. ¿Sí? Es lo más probable porque en ninguno de los otros evangelios se habla de este discípulo. Solo aquí. Entonces la pregunta sería, ¿cómo es que Juan supo eso? Solo podría saberse si él mismo es el que es el otro discípulo. Pero podría ser también otro discípulo que era anónimo y que estaba allí y que Juan se percató de este discípulo. Entonces no podemos ser concluyentes, solo podemos decir que fue otro discípulo. Y mire lo que pasa con este discípulo. El apóstol Pedro y este otro discípulo estaban allí siguiendo al Señor y entran en el patio del sumo sacerdote. El palacio que tenía el sumo sacerdote, la casa del sumo sacerdote era gigantesca. Había mucho lugar. Y en ese lugar se juntó toda esta compañía de soldados, aparte del Sanedrín y de otro pueblo que estaba allí, y había una puerta. Y este otro discípulo, dice el versículo 16, pudo entrar. ¿Por qué? Porque era conocido del sumo sacerdote. Y cuando vio que Pedro se quedó afuera, dice que él habla con una portera, una mujer que estaba ahí sirviendo, abriendo la puerta a ver, miraba quién era, y si usted era conocido o era uno de los soldados, le dejaba entrar. Y entonces, como Pedro no era conocido, él habla con la portera y le dice, mire señora, por favor, ¿me lo deja entrar? Y le dejó entrar a Pedro allí al palacio. ¿Por qué les digo que posiblemente la casa de Anás era la misma casa de Caifás? Porque todo el desarrollo de acá de la historia se queda ahí. En los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, la historia sigue ahí. Por eso es que yo pienso de que había como un lugarcito en ese palacio que era de Anás. Y hubo un juicio en la casa de Anás. Y después, sin salirse de ahí, está esperando el Sanedrín, que eran los 70 que dirigían todo en Israel para tener el segundo juicio de esa madrugada. Estaban de madrugada. Iban a hacerle un segundo juicio frente a Caifás y todos los del Sanedrín. Pero acá solo vemos el de Anás. Y cuando llegan allí y le dejan entrar, dice la palabra de Dios, que la criada le miró y le dijo algo. ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Si usted quiere anotar dónde sale esto en los otros evangelios, está en Mateo 26, 69 al 75. El otro está en Marcos capítulo 11 del 66 al 72. Y el otro está en Lucas capítulo 22 del 54 al 62. Es la misma historia. La misma historia de esa noche en la madrugada. Noche madrugada, ya estaban ahí. Y dice que una mujer, todos coinciden en que fue una mujer que servía allí al sumo sacerdote, se le acerca a Pedro y le dice, ¿tú no estabas con ellos? En los otros evangelios solo le dice, como que yo te he visto con ellos. Pero acá en Juan agrega algo. ¿Qué es lo que dice que era Pedro? ¿No eres tú también de los discípulos? No solo decía de que estaba con ellos, sino, oye, ¿no eres tú un discípulo?
¿Y Pedro qué dice? No lo soy. En los otros evangelios, la respuesta de Pedro, que registraron, que no es que se contradigan, sino que la visión de cada uno es distinta. Así como usted, por ejemplo, si viera un hecho que pasa aquí, usted diría, mire, yo lo vi de esta manera, yo lo vi desde acá, y usted lo vio desde allá, y por ahí la persona que la cocina lo vio desde la cocina. Y cada uno tiene una visión diferente, pero no es que nos estamos contradiciendo, sino que tenemos visiones diferentes. Así fue con Pedro, así fue con Juan, así fue con Marcos, con Mateo, con todos los que estaban allí escribiendo acerca de esto. Y entonces llega y dice que Pedro, en uno de los evangelios responde, yo no lo conozco. En otro dice, usted no sabe lo que dice. Y en otro dijo, yo no lo soy. Yo no soy de esos. Mire lo que sigue ahí diciendo. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. ¿Saben con quién estaba Pedro ahí calentándose esa madrugada? Con los 600 soldados que habían ido a atrapar al Señor Jesús esa noche. Yo no sé cómo Pedro llega y piensa de como que no lo van a reconocer. Se puso alguna cosita ahí encima, pero es que la barba por ahí lo delataba, la ropa. Y vamos a ver que algo más lo va a delatar. Pero en ese momento fue verlo, esa mujer dijo, yo lo conozco a usted. Y él dijo, oh, ¿cuándo? Yo no soy. Pero siga usted viendo el relato bíblico y saltamos al 25. Y mire que ahora dice, estaba pues Pedro en pie, calentándose, hacía frío. Muchas veces dice que se estaba calentando, o sea, había mucho frío en esa noche. Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Si usted se fija en Mateo, en Marcos y en Lucas, habla acerca de que fue otra vez la misma mujer. Otra vez esa sierva del sacerdote se quedó con la pica y dijo, no, 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 usted no me diga de que no lo conozco, porque usted estuvo con Jesús, ¿no? Usted sí era. No se quiso quedar callada, como muchas mujeres no quieren quedarse calladas en ese momento cuando creen que algo es verdad. Usted, yo lo vi. ¿Y sabe qué hace ahora Pedro? Mire cómo responde. Acá llega y dice, él negó y dijo, no lo soy. Pero en otros evangelios, en el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, agregan algo. Y él dice que dice con juramento, mire, yo se lo juro, yo no soy. Hay mucha gente que piensa de que porque ya interpone un juramento, entonces como que habla más fuerte. Pedro en ese momento dijo, le juro que yo no soy. Juró ante todos los que estaban allí, que era una multitud, yo no lo soy. Pero sigamos viendo porque no ha terminado. Dice versículo 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te viene el huerto con él? ¿Se acuerda de que Pedro en el huerto, él era muy lanzado, no pensaba mucho para hacer las cosas? Agarró una espada y le mandó la espada a un soldado, a un siervo que estaba allí. Él no le quería pegar a la oreja, él quería matar a ese hombre. Por la gracia del Señor, solo le dio en la oreja. Y agarró la oreja al Señor y se la puso otra vez a este hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Malco, dice la Biblia. Se la pone otra vez. Se llama Malco. Y había un pariente de Malco que estaba calentándose esa madrugada allí con Pedro. Y se queda mirando a Pedro y le dice, yo usted lo conozco. Usted es de los discípulos, ¿verdad? ¿Y qué dice Pedro? No. Pero ¿sabe cómo lo dice en los otros evangelios que estamos comparando? En Mateo, en Marcos y en Lucas, dice que el grupo que estaba allí empezaron a escuchar que estaba hablando Pedro. Otra vez, no es que se está contradiciendo, sino que son diferentes versiones allí de lo que se está viviendo. Y dice que empezaron a escucharle cómo hablaba. Le dijeron, verdaderamente tu palabra te delata. Tus palabras son palabras de Galileo. Los galileos tenían cierta pronunciación que los delataba. Y esa noche
La mayoría de los que estaban con el Señor Jesús, ¿de dónde eran? Galileos. Pedro, tú estuviste ahí. ¿Y sabe qué Pedro dice? No, pero en los otros evangelios dice que algo peor pasó. Él dice que maldijo, juró con maldición, yo no soy. Eso hablaba acerca de que él estaba pidiendo al cielo que trajera justicia, que trajera castigo sobre él si él estaba diciendo mentiras. Imagínense, utilizó el nombre de Dios diciendo, mire, yo le juro por el cielo y si no que me caiga un rayo, de que yo no soy. Y en ese momento, cuando termina de decir eso, creo que es en Marcos, dice, enseguida cantó el gallo. Y el Señor Jesús había dicho, si usted también lo quiere ahí escribir, en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 31 al 35, después también está en Marcos 14:30, en Lucas 22:34, en Juan 13:38, que ese día todos sus discípulos iban a escandalizar del Señor Jesús. Y Pedro, otra vez de imprudente, dijo, ¿yo? Yo nunca. Y el Señor llega y le dice, antes que el gallo cante, ¿me negarás? ¿Cuándo canta el gallo? Canta antecitos de que amanezca. Algunos cantan un poquito antes, pero están ahí, próximo a amanecer. Y cuando cantó el gallo, dice que Pedro se acordó y salió fuera y lloró amargamente. El tercer punto que estamos viendo aquí es una verdad que se niega. Vimos primero una verdad que no conviene, una verdad que sí conviene y una verdad que se niega ahora. Y yo le quiero dar una aplicación con esto, ya estamos terminando. Algunas preguntas. ¿Está calentándose con aquellos que entregan al Señor Jesús? Pedro por ahí lo estaba haciendo por comodidad, por seguridad, por conveniencia. ¿Será que usted o a mí, al vernos la gente, puede reconocer que hemos estado con Jesús y que somos sus discípulos? ¿Sabe que en el libro, si no estoy mal, el de Marcos, dice que había un gallo que cantó 2 veces? O sea, cantó después de la primera negación y después volvió a cantar en la última. Otra vez, no es que se esté contradiciendo, pero es como que yo leía ahí esto y pensaba, yo creo que el Señor Jesús, el Señor de la creación, mandó que este gallo cantara antes para advertirle a Pedro, Pedro, pilas, ya estás advertido, faltan 2 más y vas a terminar negándome 3 veces. Coloqué acá, ¿hay algún gallo que está advirtiéndole a usted de que puede caer? ¿Va a confesar a Jesús a pesar de ser minoría? ¿Sabe que Pedro era minoría esa noche? Si solo contamos que eran 300 contra 1, imagínense 300 más los 70 del Sanedrín, 370. Pero podría variar, podrían ser 600 o más. Pero en una multitud de 600 o de 300, uno es minoría. Si usted estuviera en ese grupo, si yo estuviera en ese grupo, ¿será que confesaríamos a Jesús a pesar de ser minoría? A pesar del peligro que esto representaba ese día. Aunque las preguntas representan peligro, también son oportunidades para confesar a Cristo. ¿Qué hubiera pasado si ese día, en medio de ese grupo que se estaba calentando, Pedro hubiera dicho, sí, yo soy? Y hubiera contado por ahí un poco de lo que era la vida de él, de lo que había pasado. ¿El nombre de Cristo hubiera quedado? O sea, las oportunidades para confesar a Cristo pueden ser oportunidades de peligro, que no es algo malo. Al oírnos la gente, ¿se acuerdan que a Pedro le dijeron, oiga, usted habla como, ¿se acuerdan? Como Galileo. ¿Será que al oírnos la gente puede reconocer que somos de Cristo? Una advertencia, tenga cuidado que el peligro
de su vida haga que usted blasfeme el nombre de Cristo. El gallo cantó previo al amanecer, durante el segundo juicio ilegal. Durante el tiempo que canta el gallo canta por segunda vez o por primera vez, dependiendo de cómo lo ve ahí el escritor, se estaba llevando un segundo juicio. Anás le manda a Jesús a la casa de Caifás, y en la casa de Caifás ya están los 70 que estaban esperándolo para juzgar. Y ese día dice que terminó Pedro llorando amargamente. La verdad negada es una verdad que trae dolor al cristiano. Posiblemente por el peligro, por la presión o por la minoría. Pero recuerde que la verdad negada va a llevar a un lloro amargo. Mateo 10, 32 y 33 dice que todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Conclusión, terminamos. En este mundo estamos en un mundo de mentiras que llevan a la gente a tener cascajo en la boca, a ser esclavos, pero nosotros estamos llamados a ser portadores de la verdad. La Biblia declara que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Pregunta para usted, pregunta para mí. ¿Será que nosotros vamos a ser de esos que levantan la verdad? Recuerde que la verdad en este mundo muchas veces no le conviene, porque se va a ganar problemas, que va a tener por ahí a su familia de enemigo, porque por ahí no le van a aceptar en un trabajo, porque por ahí va a perder plata. Hay muchas veces que la verdad no conviene, ¿no? Porque por ahí le dieron un poquito de más y conviene mejor quedarme con lo demás. Pero la verdad siempre conviene. La mentira siempre destruye. La verdad que sí conviene, ¿se acuerda cuál es? La verdad del Evangelio. Que usted, sin Cristo, se está yendo al infierno. Pero que usted, si confía en Cristo como su Salvador, puede ser salvo. Y la verdad negada es aquella verdad que yo sé que es la verdad, pero quiero negarme a decirla por peligro, porque soy poquitos. ¿Qué vamos a hacer contra todo el mundo que se viene encima? Recuerde que estamos con el más grande con nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Vamos a terminar. Padre Celestial, gracias damos, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, porque usted vino a este mundo a traer verdad. Y un día va a quedar revelado que toda su palabra era la verdad. Este mundo está lleno de mentiras. Mentiras que se promueven, mentiras que nos presionan, pero que son mentiras que traen esclavitud, que traen un sinsabor, que traen dolor. Y ayúdenos a proclamar la verdad que sí conviene, la verdad de Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ayúdenos a ser personas que no nos callamos la verdad porque es peligroso, porque nos va a traer problemas, porque no hay muchos que nos sigan, sino todo lo contrario, que seamos personas fieles a compartir la verdad en este mundo. Gracias por cada uno de los que han venido el día de hoy. Pedimos, Padre, para que su palabra se quede ahí en nuestro corazón. Sabemos que nunca vuelve vacía y que la podamos aplicar esta semana. Pedimos por lo que va a hacer esta semana, que usted nos ayude en nuestros trabajos, nuestras ocupaciones, que podamos ver su mano de bendición, que podamos también dejar su nombre en alto.
En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios los bendiga. Que tengan una hermosa semana.